ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Bendito sea Jehová, que ha hecho maravillosa su misericordia para con nosotros. Esta mañana, bendito Señor, te damos gracias porque nos has honrado con la vida, bendito Padre, y sabemos que podemos habitar confiados en tu casa, porque tú, Señor, derramas en cada uno de nosotros esa perfecta paz que nos hace vivir confiados. Esta mañana te damos gracias. Amén y amén. Pero alégrense todos los que en ti
cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Sí, bendito Señor, te damos gracias esta mañana, bendito Padre, reconociendo que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro sanador. Hoy te damos gracias, Señor, y nuestros labios proclaman alabanza. También te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que en ti podemos confiar. Hoy nos regocijamos, bendito Señor, en tu obra. Te pedimos, Señor, que cada día, Señor, fortalezcas nuestros espíritus para avanzar, Señor. בוחר, רק אלוהים שומע, הקהל עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילת ענה חותכת דממה, שמע ישראל אלוהי אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה הלב בוכה בשקט, ושהלב שותק, הנשמה זועקת, שמע ישראל אלוהי עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי אשר שלא אבד, aquel gadol pelea al libro, אשר שיגמר כי לא נותר בי כוח, cuando llora el corazón solo Dios puede oírlo, en el dolor desde el alma, el hombre cae antes de hundirse, y una pequeña oración rompe el silencio. Escúchame, Israel, omnipotente ser, me diste la vida y me has dado todo. Lágrimas en mí, calladamente lloro, y cuando el corazón calla el alma grita. Escucha Israel, mi Señor, ahora solo estoy. Sosténme, mi Dios, y haz que no tenga miedo. Grande
fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Sí, bendito Señor, esta mañana te damos gracias nuevamente porque tú, bendito Señor, envías tu palabra, Señor, para deleitarnos, para consolarnos, para animarnos, bendito Señor. Te damos gracias porque has colocado, Señor, pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. Esta mañana entregamos en tu altar de amor la vida de nuestros apóstoles para que seas tú dando revelación de tu palabra, que seas tú reverdeciendo sus huesos, Señor, renovando sus fuerzas. También colocamos en tu altar de amor a la familia pastoral, al pastor Germán, la pastora Cristina y sus hijas. Te damos gracias, bendito Señor, y que la palabra que hoy envías a través del pastor sea llegando a nuestras vidas, bendito Padre, y cumpla el propósito para el cual tú la envías. Te damos gracias, amén y amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3, en los versos 1 y 2. Dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti. Nos hemos congregado, Señor Jesucristo, para recibir tu palabra, para buscarte con todo nuestro corazón, Señor, y para pedirte que por medio de tu palabra traigas más fe, traigas más espíritu a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Dice entonces, libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versos 1 y 2, en la Nueva Traducción Viviente. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo acuérdate de tu misericordia. Bueno, este pasaje del profeta Habacuc es una exaltación que el profeta le hace al Señor por las grandes obras que el Señor ha mostrado para con su pueblo, y también es una oración en la cual el profeta se anticipa a los hechos que están por suceder. Me refiero a la invasión que poco tiempo después haría Nabucodonosor de Jerusalén y la deportación de un gran número de israelitas a Babilonia, la destrucción del templo, de las murallas de Jerusalén, el robo prácticamente o el traslado de muchísimos utensilios del templo destinados al culto sagrado a Babilonia. Esto, pues, como lo hemos visto en tantas ocasiones, viene como una remuneración de Dios al mal comportamiento de su pueblo, al comportamiento rebelde, al comportamiento idólatra, al comportamiento necio, muy necio de su pueblo, porque de ninguna manera hay justificación en el pueblo de Dios para la idolatría, de ninguna manera hay justificación para la rebeldía y para comportamientos que son normales en los que no son pueblo de Dios, pero que en el pueblo de Dios son leídos por Dios como completamente anormales y aberrantes en muchas cosas, en muchos aspectos. Y entonces aquí el profeta Habacuc le habla a Dios porque es un diálogo, hace parte de un diálogo que el profeta sostiene con Dios, en el que le está diciendo que Habacuc ha oído la palabra de Dios. Y algo que
debe estar en nosotros, el pueblo de Dios, es un interés legítimo por las cosas que tienen que ver con Dios. Cuando decimos las cosas que tienen que ver con Dios, pues abarca todo lo de Dios. Por ejemplo, conocer su carácter. En nosotros debe estar ese interés, esa iniciativa por conocer el carácter de Dios, que lo podemos definir como lo enseñaba nuestro apóstol ayer en el devocional, en la predicación que miramos, y que a propósito hago un paréntesis. Les recuerdo que nosotros, la Iglesia Genesaret y Torrefuerte, como miembros de este ministerio apostólico, pues debemos darle gran valor a la palabra que el Señor nos da, nos transmite, nos enseña por medio de nuestro apóstol. Es por eso que con alguna frecuencia, aproximadamente cada 15 días, pasamos una de las predicaciones de nuestro apóstol, que en nuestra condición de pastores nosotros las escogemos porque las consideramos que son muy útiles para la edificación de la iglesia. No se toman las predicaciones con otro fin, sino que la iglesia crezca en conocimiento de Dios, crezca en su temor a Dios, crezca en sabiduría y pueda tener la posibilidad de un desarrollo espiritual a través de esta palabra apostólica que pues es propia del ministerio apostólico. Yo, en mi condición de pastor, no hay temas que ni siquiera los toco, y si los toco, no los toco con la profundidad que el Señor le permite a nuestro apóstol. Entonces, la idea es que cuando se coloquen estas predicaciones que están disponibles en YouTube, pues las miren, las escuchen y se les saque el mayor provecho, porque recordemos, conforme a lo que vimos el día domingo en el culto, hace parte de la provisión de Dios. Veíamos el domingo que el Señor provee de sana sabiduría a los rectos. Estas palabras que el Señor le permite a nuestro apóstol, que le da a nuestro apóstol, hacen parte de la sana sabiduría que Dios quiere que nosotros vayamos atesorando. Entonces les decía, hay que ponerle mucho empeño, mucho interés a las predicaciones apostólicas y también a la asistencia al Teatro Alcázar. Hay una oferta que es los días miércoles al ayuno, jueves por la noche y sábado en la mañana al discipulado. Quienes quieran hacerlo, ya ojalá las personas que estén vacunadas ya puedan asistir. Otro paréntesis que hace tiempo algo que hace algún tiempo quería mencionar, y es que las personas que nos colaboran en Genesaret y en Torrefuerte con las oraciones, tanto en la iglesia, en los cultos presenciales, como en los cultos virtuales, deben ceñirse primero y escoger, ojalá, la versión Reina Valera, que es la que nosotros utilizamos desde hace años, porque pues es la que más conocemos y de las que más se ajustan a los originales bíblicos. Para esos casos, para la oración que se hace, la oración de inicio de los cultos, por favor utilicen la versión Reina Valera. Y el otro punto es que las personas que nos colaboran con la oración
deben tener como modelo la oración que la apóstol Ruth hace en los cultos. ¿Por qué? Porque pues la apóstol Ruth es la persona que inició por dirección del Espíritu Santo y de nuestro apóstol con este modelo de oración desde hace muchos años, más de 25 años creo, y pues que se debe adoptar. Los modelos apostólicos los debemos adoptar porque son modelos dados por Dios, probados y aprobados. Y nosotros, como parte de este ministerio, no debemos, no nos conviene y de ninguna manera es nuestro deseo como pastores funcionar como ruedas sueltas. Entonces les hago estas observaciones para que las tengamos en cuenta, por favor. Entonces les decía que nosotros, el pueblo de Dios, debemos interesarnos por todo lo de Dios. Veíamos la bondad de Dios, debemos interesarnos por conocer y por experimentar la bondad de Dios. Y cuando se manifieste la bondad de Dios en nuestra vida, que podemos decirlo es a diario la manifestación de la bondad de Dios, el hecho de permitirnos ver la luz de un nuevo día, de tener salud, de tener una familia, de hacer parte de su pueblo, de tener promesas de Dios para nosotros. Eso hace parte de la bondad de Dios. Es necesario que profundicemos, que mostremos interés por los atributos de Dios, por los hechos de Dios, por los dichos, por lo que Dios ya ha dicho. Por eso aquí el profeta Habacuc se expresa así: he oído tu palabra. ¿Por qué Habacuc oyó la palabra de Dios? ¿Por qué podía hacer esa afirmación? Porque tenía un interés, porque quería, porque estaba dispuesto, porque estaba empeñado en escuchar la palabra de Dios. Por eso la oyó, listo, y la reconoció como palabra de Dios, y eso para nosotros es muy importante. Sin interesarnos por todo lo de Dios, como ya le digo, eso pues cuando lo hacemos habrá en nosotros más conocimiento de Dios, y habrá algo que es muy importante, es más voluntad, o una voluntad más dispuesta para servir al Señor, para servirlo como Él tiene establecido que se deba servir. Ahora bien, cuando nosotros nos interesamos por lo de Dios y por todo lo de Dios, pues esto a nosotros nos trae fuerza, ¿sí? La fuerza de la convicción, porque sabemos que estamos delante de un Dios vivo, delante de un Dios que todo lo que dice la Escritura acerca de Él es verdad. Por ejemplo, que es el creador del universo, de la eternidad. Y mire, yo siempre que hago esa meditación, yo siento mucha paz, mucho alivio, porque digo, si mi papá Dios creó el universo, los universos o el infinito, es el que sostiene los planetas, las galaxias, es el dueño del tiempo, es el dueño del oro, de la plata. Entonces yo de qué me voy a preocupar. ¿Listo? Les decía, cuando hacemos esto, cuando nos interesamos en Dios, pues aparece en nosotros eso, la fuerza de la convicción para que podamos profesar la fe, para que podamos servir a Dios. Aparte de eso, cuando nos interesamos por Dios y sus cosas, tenemos los argumentos y tenemos la convicción y la certeza para poder derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Y qué sucede? Que las personas que tenemos
así como ustedes, algún nivel de fe, pues vamos a avanzar en el conocimiento de Dios, vamos a avanzar en el propósito de Dios. Miremos por favor lo que dice en el Salmo 138, versos 4 y 6. Dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Aquí está diciendo claramente que los reyes de la tierra alabarán a Dios nuestro Señor. ¿Cuándo o por qué? Porque han oído los dichos de la boca de Dios. ¿Qué sucede? Algo muy parecido a lo que le sucedió al profeta Habacuc, al autor del pasaje que leímos inicialmente, que él había oído la palabra de Dios y en el corazón de Habacuc habían alabanzas hacia su Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando la recibimos, cuando la reconocemos que es palabra de Dios, en nosotros surge la alabanza. Por eso todos hemos, creo, tenido esa experiencia que, por ejemplo, en el caso de nuestro apóstol, él está predicando la palabra de Dios, Dios le está hablando a la congregación y en muchas ocasiones durante el culto, nosotros que escuchamos la palabra aplaudimos, nos alegramos, nos regocijamos con la palabra que estamos escuchando. Por eso aquí dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. A través de la palabra de Dios hay o se produce en nosotros la certeza y la convicción de lo glorioso que es nuestro Dios. ¿Listo? Y en este tiempo que hemos sido enseñados, que se nos ha recordado, que hemos tratado una temática tan importante como la venida del Señor Jesucristo por su iglesia, pues todo eso nos ha llevado en cuanto a nuestra familia a reflexionar cómo será ese momento, cómo será de glorioso, de extraordinario nuestra experiencia eterna con el Señor. ¿Listo? Nos permite meditar acerca de la gloria de Dios, porque así dice: y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, llegamos a esas conclusiones, que la gloria de Jehová es extraordinaria. O sea, nosotros hemos visto la gloria de Dios, la estamos viendo aquí en la tierra, pero podríamos decirlo, hemos visto un bordecito, el borde de su manto apenas hemos tocado, y con eso ya ha sido suficiente y hemos recibido mucha bendición y mucho favor de Dios. Con ese bordecito, ese filito de gloria que hemos tocado, pero cuando estemos en su presencia vamos a experimentar la plenitud de la gloria de Dios. Por eso nadie puede pensar que se va a aburrir en el cielo, ni que la monotonía lo va a vencer o a superar, de ninguna manera. Vamos a experimentar la gloria eterna de nuestro Dios. ¿Listo? Ahora bien, cuando nosotros oímos con mucha atención la palabra de Dios, cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, pues sucede que en medio de los pueblos el nombre del Señor es glorificado. Por eso en Deuteronomio capítulo 4, en el verso 7 dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses
tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto lo pedimos. Mire que en este pasaje de Deuteronomio, el Señor a través de Moisés les hace la siguiente consideración, y es que los pueblos, las naciones van a tener conciencia de que el Dios de Israel no es un Dios lejano a su pueblo, sino que es un Dios muy cercano a su pueblo, que le responde a sus peticiones. ¿Sí? O sea, el nombre del Señor, cuando nosotros oímos, cuando nosotros ponemos en práctica, es glorificado en medio de los pueblos. Y nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí en la tierra para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso estamos, para que las otras personas enmudezcan ante los hechos de Dios, que si tienen algo que decir en contra de nosotros, se queden sin argumentos al ver las manifestaciones de Dios en nuestras vidas, que cuando nos quieran reprochar algo, que cuando nos quieran incluso maltratar, atacarnos por nuestra profesión de fe, los argumentos del poder de Dios manifestado en nuestras vidas sean superiores. Listo, yo le voy a poner un ejemplo sencillo, ¿sí? Cómo el Señor se ha glorificado en nuestra salud personal, en el caso de la pastora Cristina, en mi vida. Muchos de mis compañeros supieron la aflicción en el cuerpo de mi esposa, y ya han pasado 25 años de eso, y para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo, pues ella, puedo decirlo con toda seguridad, goza de buena salud por la manifestación del poder de Dios. Entonces a mí no me pueden decir ni me pueden reprochar de que mi fe no ha servido, de que no tiene oficio, de que eso para qué, de que para qué ir a la iglesia, para qué tanta lectura de la Biblia, para qué nada. Mire los resultados. El hogar está establecido, bien establecido, con el favor de Dios contamos con salud, con bienestar, con estabilidad. ¿Listo? Entonces, nosotros, como le decía, la iglesia está aquí en la tierra para que glorifique el nombre del Señor. Usted está en este momento para que glorifique el nombre del Señor, para que el nombre del Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial y de su Santo Espíritu sean exaltados por nuestra causa. También dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, en los versos 41 y 42, dice: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, tu mano fuerte y tu brazo extendido, y viniere a orar en esta casa. Mire, aquí está haciendo el rey Salomón la consagración del templo que él construyó para el Señor. Y en el momento de esa consagración, una oración larga, hermosa, muy bonita, llena de verdades espirituales, está diciendo que el extranjero, que la persona que no sea israelita de sangre, pero que viaje hasta Israel, hasta Jerusalén, por causa, dice, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, podríamos decirlo a causa de tu fama, de toda esa fama tuya que se ha regado en la tierra, porque en este momento, mire,
Israel, digámoslo así, o el Dios de Israel es un Dios famoso en medio de las naciones, ¿sí? Y esta palabra que está en el primer libro de Reyes ha tenido cumplimiento desde hace siglos. Se vienen haciendo peregrinaciones a Tierra Santa. ¿Por qué? Porque en los lugares distantes, remotos, se ha escuchado acerca del gran nombre del Dios de Israel, de su mano fuerte y de su brazo extendido para favorecer aún a los extranjeros, para favorecer aún a los que vivimos y nacimos y somos de lejanas tierras. ¿Listo? ¿Por qué esto? Porque, como dice el profeta Habacuc, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Cuando dice temí, entendámoslo, la puse por práctica. Porque cuando uno teme la palabra de Dios, cuando uno teme al Señor o respeta al Señor, pues la pone en práctica. ¿Sí? No hay otra posibilidad. Si yo respeto al Señor y respeto la palabra de Dios, ¿cómo lo demuestro? Poniéndola en práctica. Esa es la mejor demostración del respeto por el Señor y por su palabra. También dice este pasaje del libro de Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Hay que entender que el profeta Habacuc le está diciendo al Señor que en medio de los tiempos, sean buenos, sean difíciles, el Señor se manifieste por medio de sus obras. Les decía, por ejemplo, al profeta Habacuc le correspondió un tiempo difícil. Sí, el imperio babilónico se estaba levantando, cogiendo fuerza, estaba próxima la invasión y la destrucción y aniquilamiento del imperio asirio, pero también estaba muy próxima el sitio y la invasión de Israel y de Judá y de Jerusalén específicamente. Entonces, ¿qué le pide el profeta Habacuc? Que justamente en ese momento Dios se manifieste, que haga obras. Y mire que en la Nueva Traducción Viviente lo dice tal vez de una forma más entendible para nosotros. Dice: estoy maravillado por tus hechos asombrosos. Mire cómo continúa: en este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Sí, nos estamos dando cuenta que el profeta Habacuc, en ese contexto difícil, con esa panorámica, digámoslo así, política, espiritual, de amenaza, de guerra, de confrontación y de derrota, porque pues iban a ser atacados por un imperio, por un hombre extraordinariamente poderoso, Nabucodonosor. Nabucodonosor, recordemos que en la estatua que del sueño que tuvo el mismo Nabucodonosor y a quien Daniel le dio la interpretación, Nabucodonosor representa la cabeza de oro de esa estatua. ¿Por qué la cabeza de oro? Porque nos habla o es una referencia al poder monárquico absoluto que duró mientras duró el reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor, al que quería conservarle la vida, se la conservaba, y al que quería quitársela, se la quitaba. ¿Sí? Por eso era un poder monárquico absoluto. Ahora bien, entonces, ante esa amenaza que el profeta Habacuc veía, recibía de parte de Dios, le oraba así: en estos momentos de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado.
Y esa oración para nosotros, los de esta generación aquí en Colombia, niños, jóvenes, adultos, personas maduras, sí que debemos hacerla. Pedirle al Señor que nuevamente en este tiempo de profunda necesidad, de conflicto, nos ayude aquí en Colombia. Sí, que ayude a las autoridades. Por favor, tenemos que orar por las autoridades, que el Señor las dirija, que el Señor respalde el ejercicio de la autoridad aquí en Colombia. Y mire que no solamente es en Colombia, y mire, ya que nos metimos por ahí, toquemos algo de manera muy sucinta. Hablábamos, o dice la Escritura, que la cabeza de oro de la imagen que miró Nabucodonosor era de oro y que tenía que ver con el gobierno monárquico absoluto. Eso era la cabeza, pero los pies, las piernas, o los muslos y las piernas eran de hierro. Ya no era un poder monárquico absoluto. Y los pies eran en parte hierro y en parte barro. ¿Listo? ¿A qué se refiere o con qué tiene que ver? Con la disolución de la autoridad. O sea, va a haber autoridad en momentos, en algunas circunstancias, bajo algunas circunstancias, pero en otras ocasiones no va a haber autoridad. Así como el barro no se puede unir con el hierro, no se pueden mezclar, así es la autoridad en estos tiempos, y aquí en Colombia lo estamos viendo, que ya la autoridad está completamente desdibujada, tanto la autoridad civil como la autoridad militar. ¿Listo? O policial en el caso preciso de Colombia. ¿Sí? Para que veamos y consideremos lo importante de estar sintonizados con el Señor y con su palabra. Como lo dice el profeta Habacuc, he oído tu palabra. Y nosotros, cuando oímos la palabra, nos enteramos de las cosas que han sucedido, de las cosas que están sucediendo y también de las cosas que están por suceder. Por eso es tan importante meterse con la palabra de Dios, como se dice, escuchar la palabra de Dios. Entonces el profeta le está diciendo, como había oído la palabra, como estaba enterado de lo que vendría, le pide, por favor, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y como lo dice aquí en la nueva traducción viviente, dice, en este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado. Esa es una oración que nosotros debemos hacer. Miremos por favor lo que dice en el libro del profeta Daniel, capítulo 3, en el versos 26 a 28. Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas intactas ni siquiera olor de fuego tenían. Y Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Como les decía, la oración del profeta Habacuc, que dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor vuelva a hacer las obras.
que había hecho en otras épocas las vuelva a hacer en este preciso momento. Recordemos lo que decíamos de Nabucodonosor y de los caldeos o los babilonios, que estaban a punto de atacar a Israel, y aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 3, ya eso había sucedido. Ya habían atacado a Israel, habían saqueado el templo, habían hecho la deportación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, mire, pero aunque Israel ya no es, el pueblo de Israel, los deportados ya no estaban en Jerusalén, acá mismo en Babilonia, el Señor se manifestó. El Señor avivó su obra. ¿Cómo avivó su obra el Señor? Pues salvando del fuego a estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Listo? ¿Para qué? Para que los pueblos, para que en Babilonia supieran, para que el mismo rey Nabucodonosor supiera que el Dios de Israel es Dios en verdad. Y que, como lo dijo más adelante el mismo Nabucodonosor, el cielo es el que gobierna y es Dios el que quita y el que pone reyes. ¿Listo? Entonces nosotros debemos pedirle al Señor que obre, que se manifieste con sus obras a favor de su pueblo. Y en la parte final del verso de la oración de Habacuc dice: en la ira acuérdate de la misericordia, o como dice en la Nueva Traducción Viviente, y en tu enojo acuérdate de tu misericordia. Miremos por favor lo que dice en el Salmo 25 en los versos 6 y 7. Dice: acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Aquí el salmista David pone dos puntos que nosotros debemos considerar. Primero, que las misericordias de Dios son perpetuas. ¿Qué quiere decir eso? Que son eternas, que no tienen un fin, que no se agotan, que no se acaban, que no se envejecen, que no dejan de ser. La misericordia y las piedades de Dios siempre han sido, son y serán así como desde el principio. ¿A qué me refiero? A que así como Dios tuvo la misericordia desde la antigüedad y se ha venido manifestando con misericordia, la misma misericordia tiene en este momento. La misma calidad y cantidad de misericordia ha tenido Dios por su pueblo hace 3000 años y lo está teniendo ahora. Alguien dirá: no, pero es que al pueblo de Israel le fue mejor porque el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo en seco, el Señor le abrió el Mar Rojo y eso no se ha vuelto a ver y nosotros no hemos visto ese tipo de misericordia. ¿Y cómo le parece la misericordia que muy seguramente nosotros vamos a ver? ¿A qué me refiero? Cuando el Señor venga hasta las nubes y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros los que estemos, los que hayamos quedado, seremos transformados y llevados juntamente con Él en las nubes. Eso no es una misericordia de Dios. Que el Señor nos libre de los años de gran tribulación, cual nunca ha habido y jamás habrá sobre la tierra. ¿Eso no es una misericordia de Dios? Claro que es una misericordia. ¿Por qué? Porque las misericordias y las piedades de Dios son perpetuas, como lo dice aquí el Salmo 25, y continúa diciendo: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate, Jehová, de mí por tu bondad. Mire, nosotros debemos pedirle al Señor eso, que se acuerde de sus misericordias. Sí, en nuestra oración digámosle: Señor, acuérdate de tener misericordia. Acuérdate hoy, 29 de junio, ten misericordia de mi vida. Cada mañana, Señor, acuérdate, estamos terminando mes, ten misericordia. De los pecados de mi juventud,
Recordemos que la necedad está ligada al corazón del joven. De mis necedades, de mi juventud, de mis necedades recientes, por favor no te acuerdes, más bien acuérdate de tus misericordias. Y el próximo mes, en julio, Señor, acuérdate de tener misericordia en este mes. Desde ya, como pastores y como iglesia, pidámosle misericordia. Acuérdate, Dios mío, de tener misericordia en el mes de julio, en este semestre, segundo semestre del 2021. Acuérdate de tu pueblo amado, acuérdate de nuestros apóstoles, acuérdate de todos nuestros hermanos en la fe, de Salem, de Genezaret, de Torrefuerte, de sus familias. Acuérdate de tener misericordia. De nuestros pecados no te acuerdes, porque eso no, ni para qué, ni nosotros nos debemos acordar. De hecho, el Señor no se acuerda de nuestros pecados. ¿Listo? Pero entonces, todo esto, mire, todo lo que menciona el profeta Habacuc en su oración muy conocida, nosotros lo debemos hacer. Señor, acuérdate de tus misericordias y de tus piedades para con nosotros, que son perpetuas. Qué seguridad, qué alegría para nosotros que contamos con unas piedades y unas misericordias de Dios que son perpetuas. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. En esta mañana yo pongo los tributos de tus hijos, de tus hijas. Gracias por la provisión que tú nos das. Gracias porque nunca nos falta tu provisión, nunca nos falta el alimento en nuestra mesa, en nuestra alacena, Señor. Gracias, bendito Dios. Asimismo estamos orando en esta mañana, te pedimos, Espíritu Santo, que avives tu obra en medio de nosotros, que avives el fuego de tu Espíritu. Espíritu Santo, una vez más te lo pedimos. Ven a nuestras vidas, Espíritu Santo. Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos des más del Espíritu de tu Hijo, que el Espíritu de Jesucristo nos acompañe de día, de noche, en todo momento, en toda circunstancia, en este peregrinaje, Señor. A que tú estés alrededor, encima nuestro, Espíritu Santo, guiándonos, dirigiéndonos, orientándonos, avivándonos con tu fuego, que el fuego tuyo cada vez en nosotros sea más fuerte. Por eso es que nosotros nos arrimamos a ti, Espíritu Santo, para que seas tú poniendo de tu fuego dentro de nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos tu nombre. Oramos por tu pueblo amado, por Israel, para que tú guardes, protejas a Israel, la guardes en completa paz, Señor. Permíteme bendecir la vida de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.